bienvenidas a la presentación de tesis. Gracias por la presentación, gracias a los tribunales, gracias a la gente que no vino para poder tener espacio acá. Y comenzamos con el recorrido de esta tesis. Las letras que están marcadas acá, necesito que las recuperen durante toda la presentación: servicios ecosistémicos, partículas, periurbano y sensado remoto. Y ahora sí. En la hoja de ruta que vamos a recorrer, vamos a ver capítulo a capítulo y objetivo a objetivo. Vamos a comenzar por la introducción y vamos a comenzar por el problema, lo que da contexto y relevancia a por qué estudiamos lo que estudiamos. ¿Por qué es crucial proteger los ecosistemas periurbanos? Bueno, estos cinturones verdes históricamente han crecido con la población y son vitales para el autoabastecimiento alimentario y la sostenibilidad de las ciudades. Sin embargo, la creciente urbanización y agriculturización, es decir, los monocultivos, presionan estos territorios y los reducen o los empobrecen. Además, nos cuestionamos sobre cómo podemos alimentar al mundo, siendo que hoy producimos más de 2.700 calorías por persona. Producimos mucho más que hace unos 15 años por persona de alimentos. El problema radica no tanto para nosotros en si duplicar la producción, sino de qué, cómo y dónde. Tenemos un desafío que es preservar la seguridad alimentaria local. Porque vemos que la disponibilidad de alimentos no es de todos los grupos alimentarios por igual, y no es en todos los lugares por igual, y además tenemos una pérdida creciente de los alimentos ya manufacturados y en la cadena. Entonces, estos sistemas no solo producen alimentos, sino protegen la biodiversidad, la calidad de agua y la recreación. Este desafío de preservar la seguridad alimentaria nos permite entrar en esta segunda pregunta, que es cómo evaluar esos servicios dentro de este contexto particular de horticultura periurbana. Entonces, vamos a tener distintos marcos que nos van a permitir evaluarlo, entre ellos los ODS o las propuestas de la ciencia y las políticas públicas en torno a cómo evaluar la diversidad de la evaluación de los distintos servicios ecosistémicos, entre los cuales se encuentra la alimentación, el aprovisionamiento de alimentos. Nosotros a ese aprovisionamiento de alimentos les vamos a llamar aprovisionamiento de alimentos frescos de proximidad, ¿sí? Un recorte. Pero algo que también necesito que retenga, que hay un último servicio, que es la integralidad de todos los servicios. Es decir, que no por hacer crecer uno, perdamos los demás, que le dan contexto. Entonces, con estos problemas, definimos un marco teórico que tiene que ver con algunos conceptos que les dije retengan, pero que ahora vamos a hablar en particular. Bueno, los servicios ecosistémicos. Los entendemos como contribuciones de la naturaleza a las personas, tanto positivas como negativas, detrimentos y beneficios. La alimentación resulta un aporte material coproducido entre la naturaleza y las personas, porque la presión de la humanidad a través del tiempo ha seleccionado y ha hecho su aporte sobre este servicio. Otra cuestión importante dentro del concepto de servicios ecosistémicos son los paquetes, ¿sí? Los paquetes de servicios ecosistémicos que generan compensaciones y sinergias. Nosotros vamos a estar hablando del paquete de aprovisionamiento y el paquete de regulación y sostén, dentro de los cuales vamos a definir cuáles vamos a estudiar. Otro concepto importante son territorios periurbanos, que son figuras de planificación territorial muy importantes porque representan una dinámica, una interfaz dinámica entre una matriz rural o una matriz natural, es decir, lo que da contexto, y lo urbano, ¿sí? Y requieren en particular de gobernanza y manejo. Es por ello que realizamos esta tesis, ¿sí? Pretendemos dar base al ordenamiento territorial de estos territorios. Con una característica particular o con una serie de conceptos particulares que son la ecología del paisaje, ¿sí? Que estudian la estructura y la función de los paisajes para una gestión sostenible, ¿sí? De nuevo, la seguridad alimentaria como un concepto marco grande sobre el que nos recostamos y el que estudiamos, y que tiene que ver con garantizar alimentos frescos y nutritivos cruciales para la salud urbana.
Y en este contexto y en este marco, y sobre todo en este doctorado, bueno, las herramientas que nos brinda la geomática y los sistemas espaciales, que integran otras tecnologías que tienen que ver con la teledetección, es decir, aquello que puedo relevar a distancia, los sistemas de posicionamiento, los sistemas de infraestructura de información geográfica, pero nos permite visualizar, analizar, capturar. Algo muy importante que dentro de estos conceptos recopilamos y vamos a ver en esta tesis tiene que ver con modelar y simular procesos biogeofísicos. Y algo interesantísimo de este área y de esta ciencia tiene que ver con que accedemos a los datos cada vez más frecuentes y que potencia la aplicabilidad y la colaboración científica. Bien, ahora bien, en este contexto vamos a definir un objetivo general que tiene que ver con desarrollar herramientas analíticas que permitan evaluar y mapear servicios ecosistémicos que aporta el área de producción hortícola del sector periurbano a través de un análisis multiescala, es decir, de la finca, el paisaje, vamos a atravesar para ver que hay procesos de píxel, hay procesos de territorio, ¿sí? Hay procesos regionales, hay procesos de lote, utilizando herramientas geoespaciales como base para el ordenamiento del territorio. Los objetivos específicos, yo señalo unas palabritas y después pueden leerlo, pero me interesa que sepan que primeramente vamos a definir e identificar la horticultura en este contexto periurbano. Lo vamos a identificar a través del censado remoto, ¿sí? Porque faltan datos a campo para relevar, no sabemos qué cantidad tenemos, y entonces nos definimos generar una metodología robusta y automatizable de la detección, que es un poquito más adelantado de la tesis de maestría. El objetivo 2 es datos precisos de la producción hortícola. No contamos con datos precisos de biomasa o, digamos, en una unidad de medida sobre un área particular que podamos extrapolar luego para construir modelos de estimación de ese abastecimiento basados en censado remoto. Y el cuarto es evaluar ese servicio de aprovisionamiento en un contexto de otros paquetes con los que tiene compensaciones, sinergias, que son los de regulación y sostén. Finalmente, para poder entender este territorio y para poder dar herramientas a la gestión de este territorio, analizamos 37 años con una dinámica temporal del uso, pero también de métricas del paisaje y de servicios ecosistémicos. Esto en particular lo realizamos sobre las regiones alimentarias de proximidad, como definimos, o cinturones verdes, para ver que utilizo cinturón verde, región de proximidad, porque ya lo vamos a discutir adelante, ¿por qué no más cinturón verde? Es el aporte de las localidades cercanas, incluso no ya aledañas a la ciudad, y están compuestos por huertos familiares y comerciales, y que abastecen el mercado local. En particular, y como nos gusta mucho, vamos a estudiar Córdoba. La región alimentaria centro de Córdoba, que es la región histórica de uso de riego. El área de estudio particular son 180.000 hectáreas, sobre las que se va a identificar estos huertos familiares a una distancia a los centros urbanos de no más de 50 kilómetros, ¿sí? Y que resultan de horticultura multiespecífica o diversificada. Bien, ahora vamos en particular al primer objetivo. Y nos enfrentamos a cómo generar una metodología robusta y automatizable y escalable a otros periurbanos, y generamos una identificación del área, primeramente del área periurbana, una cartografía de uso hortícola, y luego también una automatización y seguimiento operacional. Acá tienen el flujo grande de procesamiento de manera sucinta. Primeramente, lo que genera esta estructura es la ingestión de los datos satelitales, la generación de máscaras, ya les voy a contar un poquito más, y final, la clasificación. Bueno, vamos a comenzar. La ingestión y la normalización de los datos son tanto de satélites ópticos como de satélites en radar. Operamos con SAOCOM en banda L y con Sentinel-1 en banda C, y de los ópticos operamos para esta metodología Sentinel-2. Todo con una granulometría de
10 metros, ¿sí? Tenemos productos de Haucom de 10 metros, porque necesitamos fineza en el detalle. Vamos ahí. Lo normalizamos, pero antes de pasar al proceso crudo que incorporamos en esta tesis que permite la automatización y la escalabilidad, voy a mencionar que también desarrollamos estas dos instancias que son máscaras. Estas máscaras, si bien son un producto que se presentó en la tesis de maestría, me parecía importante traerlo porque es la máscara urbana a nosotros nos va a sacar el centro que genera conflicto en las clasificaciones, que da detalles que no nos interesan y que perjudican el producto sobre el periurbano, el producto satelital. Entonces, va a ser una máscara que extraemos. Y la máscara de interfaz, o la máscara periurbana, habla de esa diversidad y nos permite realzar el territorio periurbano, incluso pudiendo dimensionarlo, dándole una magnitud, una cantidad de hectáreas. El centro de esta automatización y de este procesamiento, que es lo que incorporamos en la parte doctoral de esta línea de investigación, es la incorporación de todos estos datos de censado remoto, asimismo la agregación temporal de los mismos, porque se trabajó sobre un año de datos, se agregan por estaciones, que tienen que ver con el uso hortícola, y además, no trabajamos con ellos solo con sus datos espectrales, ¿sí? Sino también con gradientes, varianzas mínimos y medias en esa serie. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos, acá traje un recorte, buscamos la diversidad. Buscamos aquello que es diferente de una matriz homogénea, rural, ¿sí? No buscamos un cultivo, buscamos un uso hortícola, que tiene sus desafíos en su fenología, en su construcción, en su tamaño, ¿sí? Bien. Entonces, una vez procesados, normalizados, calculados las características estructurales contextuales, procedemos a la clasificación supervisada, ¿sí? De todo el área en 9 clases generales, de las cuales subclasificamos el uso hortícola en un aporte que quisimos realizar de tipos morfológicos hortícolas. Tipos morfológicos del producto que consumimos. Hojas, flores, inflorescencias, coles, ¿sí? Porque eso nos permite, tanto agronómicamente, poder estandarizar la unidad de medida, así como espectralmente tienen ciertas características y texturalmente tienen ciertas características que las vamos a ir desarrollando a lo largo de la tesis. Una vez que tenemos, entonces, este producto general y este producto por tipo, los tenemos también distribuidos en el año, porque tenemos distintos tipos de cultivo hortícola. Entonces tenemos un producto general por semestre y un producto por tipo por semestre. Luego se genera una validación para poderles decir a ustedes con qué grado de error llegamos a esto. Algunos datos que quisiera que vean y que incorporamos tienen que ver con el entrenamiento de campo que estuvo realizado dentro del proyecto MEPRA de monitoreo hortícola a nivel nacional. Lo voy a mencionar muchas veces a lo largo de la tesis. ¿Qué tiene que ver con? Por ejemplo, los verdes son de otoño, los puntitos verdes, los naranjas son, no sé de qué color, pero son de primavera-verano. ¿Y con qué variables de censado remoto les dije íbamos a construir esta identificación de uso hortícola? Bueno, acá traigo algunas para que puedan dimensionar. Construimos un set de 220 variables, de las cuales recojo un par para mostrarles. Por ejemplo, estas son el promedio del índice de vegetación, o sea, realzan la vegetación de primavera-verano, pero de los 3 sensores que les mencioné. Entonces tenemos Haucom, tenemos Sentinel-1 y tenemos Sentinel-2, ¿sí? Óptico, banda C, banda L. Completamente distinta la información que nos aportan sobre el área que nos interesa, ¿verdad? Ahora vamos con otras variables que me pareció interesante mostrar. Los gradientes, ¿sí? Ven cómo usamos los gradientes sobre las series temporales para realzar la diversidad, realzar bordes. Nosotros trabajamos con líneas de cultivo, bueno, los vamos a realzar a través de los gradientes sobre los índices de vegetación, por ejemplo. Esto sigue siendo óptico, todo, ya pasamos, solo les estoy mostrando productos a partir de datos ópticos.
las varianzas del mismo índice de vegetación que habíamos visto antes, cuánto varía en ese periodo de tiempo, por ejemplo, realza el irrigado. Y este no tiene que ver ya con lo mismo, sino tiene que ver con la máscara urbana. Este se llama brillo, el máximo brillo en esa temporada, y nos permite extraer los píxeles que más brillaron, ¿sí?, en el rojo, verde, azul, o sea, en los colores que vemos, para poder extraer y generar la máscara urbana, con otro procesamiento sobre ese producto. Finalmente, como para que puedan ver que no estamos mintiendo, estoy mostrando en colores reales el máximo de primavera-verano, ¿sí? En este caso, esta es la varianza de ese dato, y finalmente muestro también otoño-invierno, porque estaba hablando solo de primavera-verano y está bueno poder ver la diferencia, ¿no? Cómo se van viendo estos episodios ahí, ¿sí? Estos episodios, este suceso. No sé si la gente del tribunal no ve lo que yo estoy marcando, así que voy a dejar de marcar. Me acabo de dar cuenta. Bueno, resultados de la cartografía. Son varios. Hay un mouse, si querés marcar. Sí, voy a tratar de no marcar. Bueno, de los productos que les mencioné, entonces tenemos máscaras anuales, urbanas, y la máscara de interfaz, que le vamos a llamar periurbano, que nos permitía magnificarlo, ¿sí? O sea, darle una magnitud. Tenemos 141.000 hectáreas aproximadamente de territorio periurbano, de territorio de interfaz. Asimismo, tenemos el mapeo estacional de cobertura terrestre, es decir, son estas 9 clases de todo este territorio, tanto de otoño-invierno como de primavera-verano. Y final, tenemos también otros 2 mapas, que son los de tipos hortícolas, es decir, la subclasificación de la clase hortícola. En frutos, hojas, inflorescencias, coles, tallos y bulbos, tubérculo, raíz y nada más. Algunos resultados de la cartografía. Acuérdense que el objetivo de esta tesis era la metodología. En sí mismo, el detalle particular nos interesa, pero sobre todo el establecer la metodología. Acá recupero algunos de los detalles del primavera-verano, de la interfaz, de cómo se componen, digamos, proporcionalmente dentro de este área de 41.000 hectáreas, y de cómo va cambiando algunas de las clases, que son las más cambiantes, como verán, ¿no? Las agrícolas, entre primavera y verano. Entre primavera, verano y otoño-invierno. Bien, ahora vamos un poquito a hacer el análisis del producto al detalle. Nos vamos a ubicar en la zona noreste de Córdoba, más norte que este. Acá está la circunvalación. Bueno, para el tribunal, donde ven brillo es la ciudad, en el inferior izquierdo. Y no sé si se ve muy bien, pero yo les voy a marcar cosas que quiero que vean. Eso es, en el centro de la imagen, es cultivos hortícolas. Y se diferencian de los cultivos agrícolas extensivos, ¿sí? Bien. Esta es la clasificación. Yo debería, ¿no?, para acompañarnos a hacer este análisis, debería encontrar en amarillo todo lo hortícola que veo, o la mayoría de lo hortícola que veo, y otro color interesante, sobre el que tuvimos muy buenos resultados, son los cultivos bajo cubierta. Los cultivos bajo cubierta en zonas periurbanas generalmente son o flores o son cultivos olerícolas, se llaman. Incluye las flores, pero está dentro de la horticultura. Así que también es un producto interesante a la hora de gestionar el territorio. Una matriz de confusión es de lo que resulta, digamos, de comparar esto que acabamos de hacer de manera interactiva y visual. Estos sí ya son datos. De los datos de entrenamiento que les había mostrado, lo podemos validar y contrastar tanto para otoño e invierno como para primavera y verano. Yo sobre esta matriz me voy a centrar en lo que a mí me interesa, que es la horticultura, ¿sí? Y la traigo acá. Corté un pedacito de esa matriz, la traigo acá. Entonces, tenemos varias cositas que observar sobre esta metodología y a futuro trabajar. En horticultura tuvimos muy buenos resultados, tanto en otoño e invierno como en primavera-verano. Pero también llama la atención que las mejores clases, o sobre las clasificaciones mejor hechas, son aquellas que cumplieron con el requisito de soporte, es decir, la cantidad de puntos que necesitamos para entrenar y validar cada clase. ¿Sí? Para encontrar una clase, o entrenas, y tiene un requisito mínimo. Lo establecimos metodológicamente, pero en algunas clases no llegamos y en esas tuvimos resultados diferenciales y perjudiciales para la clasificación general.
Otra cosa interesante, que lo muestro acá porque resulta más evidente, yo dije, extraigo el amarillo de esta clasificación y lo subclasifico, ¿sí?, en tipos morfológicos hortícolas, que ven que no tuvimos tan buenos resultados, claramente. Pero llamo la atención de nuevo al soporte. Nosotros habíamos establecido un mínimo y no lo alcanzamos. Sin embargo, en aquellos que sí muestran mejor soporte, ¿sí?, por ejemplo, frutos, con mejor soporte le habíamos establecido el mínimo de 100, alcanzamos buenos desempeños. Entonces, es por ahí. Es por dar un buen soporte para poder tener un buen entrenamiento del clasificador. Ahora, otra cuestión a analizar dentro de esta metodología es el uso de los gradientes. ¿Se acuerdan que resultaba de bordes? Bueno, se realzan demasiado los bordes y resulta en una sobreestimación. Bueno, tenemos entonces como conclusión de este capítulo metodología robusta, escalabilidad nacional, porque además se probó y dentro de la tesis está sobre el área de San Juan, completamente con otras variables, con otras dimensiones. Se innova en términos de incluir agregación temporal, de incluir datos ópticos, datos radar, bueno, una serie de cuestiones que fuimos pormenorizadamente detallando. La cartografía de tipos morfológicos es un avance, es por ahí, sabemos por dónde seguir y continuar la investigación, y la automatización y generación de máscaras, que además pone en diálogo con otros científicos y científicas y con otras entidades para poder en sí mismo ser un producto. Bien, ahora entramos en qué producimos, dónde lo producimos, ya estamos. Ahora, ¿qué producimos y cuánto? Bueno, tenemos datos de terreno. Para construir este aprovisionamiento dijimos que necesitábamos saber dónde, cuáles, cuánto, y estos cuáles en la horticultura se diferencian en especies y se diferencian en tipos morfológicos, dijimos, y el cuánto es una productividad, pero en las particularidades de la horticultura tiene que ver también con un área asignada a dicha productividad y con una frecuencia en el año de producir eso mismo, para poder construir la idea o el concepto y el dato de aprovisionamiento de alimentos. Entonces, el relevamiento acá a campus fue exhaustivo y en este capítulo voy a pasar lo más importante. La metodología de datos in situ no la teníamos, no pudimos obtener una metodología de cómo se muestreaban estas cuestiones en horticultura, porque hay diversificación en términos de cómo se reporta la productividad hortícola. Cajones por línea, bulto, etc. Hay 1.000.000, y depende de muchas situaciones y de la diversidad. Entonces, establecimos, a partir de que habíamos realizado como Observatorio de Agricultura Urbana y Periurbana un relevamiento de todo el área periurbana, establecimos, según variables tecnológicas productivas, grupos de estas quintas. Sobre estos grupos de estas quintas se garantizó que al menos el 10% fueran muestreados. Entonces, tenemos 20 de 191 quintas de este periurbano, sobre las que se realizó un muestreo mensual durante un año, relevando especies, superficie ocupada, productividad y georreferencia. Los resultados de estos datos fue, primeramente, definir y concretamente dar un dato de productividad como kilogramo de materia fresca sobre metro cuadrado, la superficie asignada a cada especie y la recurrencia o frecuencia anual de cada especie. Entonces, agrupamos, muestreamos, tenemos la producción, la variabilidad anual y la superficie, y generamos un análisis estadístico en este capítulo, que voy a pasar muy rápido, simplemente para mostrarles la diversidad del cultivo. Encontramos 30 especies, de las cuales 15 son más frecuentes, y encontramos cierta estabilidad a lo largo del año, mucha estabilidad a lo largo del año, tanto de productividad como de superficie asignada. Eso nos permite, nos da apoyo a poder generar un modelo a partir de estas variables. Y además, agregamos los datos de las especies en tipos morfológicos que nos permitían incluir otras especies que no habíamos muestreado, o incluir también, en términos de la comparación y el contraste con lo histórico, especies que ya no comemos y especies que vayamos a comer, pero que entran dentro de tipos morfológicos. Datos in situ. Bueno, las conclusiones es que obtuvimos el relevamiento, tenemos datos
diversificación documentada, las 30 especies en las quintas diversificadas, con las 15 especies más frecuentes, destacando esta riqueza, eso es muy importante. Dimos datos, dimos un punto de inflexión entre lo que teníamos de ausencia desde 1982, no teníamos estos datos sobre periurbanos, y en Córdoba en particular. Los valores de productividad y superficie, porque también estos son productos que pueden derivar en otras cosas. La línea continúa por acá. Y los factores claves de la productividad. Analizamos, les conté que habíamos realizado un análisis estadístico sobre esas variables y encontramos que no dependían de los sitios, no dependían, al ser tan cercano todo, menos de 50 kilómetros, estaban mucho más dependientes de factores antropogénicos que tenían que ver con los consumos, la producción, las demandas, etcétera, y el acceso a la tierra, que con condiciones edafoclimáticas particulares para producir. Y la metodología directa, la metodología en sí misma, escrita, detallada, de cómo hacerlo, nos permitió incluso asesorar y generar el formulario, el instrumento para un proyecto nacional que pudiese medir esto en otros periurbanos. Con estas variables ya sentadas nos vamos a los modelos de abastecimiento de alimentos de proximidad y se van a dividir esta metodología en tres grandes grupos. Primero, el desarrollo de métricas y la estimación cuantitativa del aprovisionamiento, la tipificación de los estratos productivos según el manejo y la generación de un modelo de abastecimiento tipificado y la inferencia de abastecimiento a partir de datos satelitales y tipificación productiva. Nos encanta este fucsia de acá abajo en este doctorado. Pero primero hay que tener bases sólidas a campo y este abastecimiento yo les dije que era complejo y no lo dejamos de hacer complejo ni de mirar su complejidad. La productividad, la asignación y la frecuencia están expresadas y multiplicadas por cada tipo. Entonces pasamos de tener 3 variables a tener 15 variables, ¿sí? 5 tipos, cada una de estas variables. Y además introdujimos una que hable de la diversidad de la quinta a la hora de abastecer, porque influye en las otras decisiones. Analizamos todas estas variables, que son 16 variables, unas contra otras, y vimos que hay relación. Otra parte importante es que, como les dije, teníamos el relevamiento que habíamos realizado para los mismos años, porque esto fue simultáneo, de variables de manejo, que tienen que ver con el origen del productor principal, el acceso a la tierra, si utiliza maquinaria, etc. Y se generaron 2 sets. Uno estadístico, que viene de la relación de estas 16 variables con estas variables de manejo, de 100 variables de manejo, elegimos 20. Y además se generó un set de criterio experto, es decir, se eligieron 20 variables que con criterio agronómico tuvieran sentido a la hora de abastecer. Sobre esos sets se generaron grupos de quintas, grupos de abastecimiento. Y se hizo la inferencia sobre los 20, ¿no? Se generaron esos grupos y se infiere sobre todo en la región alimentaria de Córdoba, generando un modelo de abastecimiento tipificado. ¿Pero dónde está el censador remoto? Bueno, ahora. Bien, entonces, ya teniendo este modelo, esto ya es un dato de por sí, pero es un dato que es puntual. Podríamos hablar solo de Córdoba, solo de esos sitios. Cuando transgredimos y aportamos las herramientas de la geomática, generando una serie de variables que están descritas en la tesis, tenemos 2 tipos de variables que decidimos construir y probar, y no son pocas, si no se llega a ver hasta el final. El stack 1 son de 138 bandas, entre las que se incluyen las medidas que les mostré al principio, por ejemplo, también temperatura de superficie. Probamos, a ver si funcionaba, si daba mejores resultados. A la hora de un modelo de abastecimiento, tiene cierta lógica en cultivos. Y este segundo stack son las 220 que les mencioné en el primer capítulo. Se contrastan estos grupos de abastecimiento para ver si los encontramos alimentando con datos satelitales y encontramos que la mejor expresión era la combinación del set de criterio experto, o sea, que esta división de abastecimiento, y entrenando y buscándolo en este set de 220 capas. Pero, además, este proceso, que lo entrenamos con estos grupos,
queríamos hacerlo sobre otros periurbanos, o sobre el mismo periurbano en otros años, entonces ya no tengamos ese dato. Bueno, entonces ya a partir de entrenarlo bien y de encontrar la mejor combinación y de seleccionar las variables que influyen mayormente en el modelo, ya podemos clasificar de forma no supervisada, ¿sí?, el mismo territorio a partir de encontrar este grupo que había sido construido por los set de criterio experto y solo con 32 capas. Volvemos a ver esto. Un resultado interesante que permite continuar esta línea para mejorarla es que no encontramos el grupo de abastecimiento que responde a cada quinta, sino que las quintas tenían grupos de abastecimientos internos y que dependía más de los lotes internos de cada quinta, ¿sí? Entonces podemos hablar que cada quinta tenía distintos tipos de abastecimiento, distintos tipos de comportamiento, de manejo, ¿sí? Bien. Lo reclasificamos, ¿sí?, y obtuvimos a nivel territorial un resultado que nos hable de este servicio, de brindar este servicio en estas quintas, ¿sí?, que podría y será aplicado en otros periurbanos. Un zoom sobre, de nuevo, la zona norte es un objeto y una unidad muy pequeña, así que puede usar mucho zoom in, y vemos cómo cada uno de estos lotes, de estas quintas, tiene un abastecimiento. Y este es el final. También datos. Pero estos datos ya son de relevamiento a partir del censado remoto. Entonces tenemos una cuantía, es decir, cuánto producimos en el año, 105.000 toneladas al año, y además distribuida por tipos, y además distribuidas por clústeres. Es decir, que si se incorporan otras quintas, podrían estar dentro de alguno de estos y poderlos estudiar, y poderlos estimar, y poder inferir. Finalmente, en estas conclusiones del modelo, desarrollamos el modelo. Fue difícil, se pudo. Hay una contribución metodológica en términos de cómo medir este servicio de abastecimiento, un resultado significativo, en particular para Córdoba, que es la medición de esta cuantía, y que es suficiente para abastecer al 1,5 millones de personas que viven en Córdoba. Para, entre producirlo y que lo coman, hay muchas cuestiones en el medio. Bueno, mejoramos, optimicemos esa parte. Todo esto permite construir escenarios futuros y además permitiría aplicarlo en otros periurbanos. Finalmente, la evaluación de servicios ecosistémicos de regulación y soporte que acompañan a este abastecimiento, que lo hacen sostenible ecológicamente en este territorio, y decidimos evaluarlo a partir de también productos del Proyecto Nacional MEPRA que estudiaban la dinámica de carbono y de agua en el territorio. Esto es la cuenca, la subcuenca que contiene al periurbano, y en los que la cobertura sobre la que se trabajó, el análisis de cobertura y uso, y estos serían los servicios ecosistémicos que están basados en modelos muy sostenidos metodológicamente a nivel internacional, de regulación hídrica, de regulación de erosión y de acumulación de carbono orgánico en el suelo. Cosas muy importantes a la hora de pensar en el abastecimiento. Finalmente, este grupo incorporó un servicio nuevo que es el de filtrado de nutrientes de ambientes ribereños. En los periurbanos en particular, sobre todo en Latinoamérica, se ubican alrededor de vías fluviales. Así que es importante ese servicio para el resto del territorio. Así que también fue evaluado, pues, se identifican grupos de quintas, grupos de brindar estos servicios, ¿sí?, a partir de evaluar tanto las variables que componen a los servicios y los servicios en sí mismos, ¿sí? Construimos los grupos de abastecimiento, de regulación y soporte, de brindar regulación y soporte, y los comparamos. Y los cartografiamos, los territorializamos para observar su dinámica también en el territorio, dónde están, por qué están ahí, qué pasa en algunos puntos críticos. Bien, se comparan asimismo los grupos de abastecimiento
y los grupos que brindan regulación y soporte. Son distintos números de grupos, distintos grupos, no podemos hacer que el uno coincida con el uno, no pretendo que vean eso en la matriz, sino que buscamos la afinidad. ¿Cuál sería la mejor combinación de agrupamientos entre los que abastecen y los que regulan, con una clasificación basada en el criterio experto o con una clasificación de censado remoto? Nos pusimos a juego y salió victorioso el censado remoto. Así que bien, vamos bien. Dentro de este capítulo hay una parte muy importante, era mejorar estos productos. Mejorarlos y proponer ajustes para caracterizar la horticultura en particular, ¿sí? Para poder ajustar esos modelos que yo les había contado, que eran robustos metodológicamente y sostenidos en la academia, bueno, particularizarlos para la horticultura, que tiene todos sus detalles, que por ejemplo, en varios de estos no se incluían los tipos de manejo, los tipos de enmiendas orgánicas, cosas muy importantes a la hora de acumular carbono orgánico en el suelo. Y así varios, o por ejemplo, el nivel de detalle sobre los insumos que están construidos estos modelos, si tienen una unidad mínima de muestreo muy grande, a la horticultura eso no podría estar dando características. Así que se propusieron estas mejoras, están descritas en la tesis, y el análisis conjunto final de esta sinergia y compensación entre el paquete de abastecimiento y el paquete de regulación y de soporte, también, de nuevo, cartografiado, a las veces de poder encontrarlo en el territorio, de ver si hay una dinámica y de aportar a la política de gestión. Entonces, evaluamos los servicios ecosistémicos, contribuimos a la sostenibilidad, porque lo evaluamos al abastecimiento en su entorno de regulación y soporte, vimos estas sinergias y compensaciones, establecimos un índice, que no existía, de afinidad, e identificando cuál sería la mejor combinación, tiene una aplicación cartográfica concreta y tiene implicancias para la gestión territorial. La dinámica temporal, el tiempo. No. El tiempo. ¿Qué pasó en este territorio? Bueno, en este territorio en 40 años pasaron cosas, pero necesitábamos ponerle datos a esas cosas, a esos relatos. Y les había comentado que la última vez que teníamos datos de productividad era en 1982, teníamos un censo en 1988, un censo agrícola en la Argentina, del cual teníamos algunos datos, pero decidimos evaluar esta dinámica de cambio y de cobertura y uso de suelo desde 1988 hasta el 2019, donde son todos estos datos, el efecto de este cambio en composición y configuración del paisaje. Aquí vemos presente la ecología del paisaje en función del ordenamiento territorial, y los flujos de servicios paisajísticos a lo largo de este periodo, o en este periodo. La elección de 1988 la expliqué, en el medio va a haber otra elección que ya la voy a explicar. El análisis de detección de cambio la vamos a realizar, primeramente, detectando los cambios en cobertura y uso y tasas de cambio. No vamos a tomar cualquier cambio por cualquier cambio, sino va a haber zonas en las que particularmente vamos a observar esos cambios. La distribución espacial de esos cambios fue importante y es importante. Y la trayectoria de esos cambios. ¿Qué cambió a qué? En términos de la parte que aporta la ecología del paisaje, tiene que ver con las métricas de paisaje. Vamos a estudiar 4. 2 que tienen más relación con la composición y 2 con la configuración del paisaje. Y finalmente, la valoración de flujos de servicio paisajístico tiene que ver con asignar valores a proxies, es decir, a las clases, y que fue un aporte que hace Constanza, pero que no discriminaba la horticultura, de nuevo. Entonces, el aporte que nosotros hicimos es discriminar dentro de la agricultura la horticultura y darle un valor diferencial. Bien. Ahora, los resultados, los mapas de cobertura y uso del suelo. 1988 es un año que teníamos datos, esto está basado en Landsat, ¿sí? Misión Landsat, donde la granulometría es más grande que la anterior que habíamos hablado de 10 metros, estamos hablando de 30 por 30, y
dato bueno y fiel, alrededor del 86, por ahí, entonces el 88 era un gran año porque lo podíamos cotejar con los datos que teníamos del censo. El 2004 es una elección a la que hay que agradecerles a los productores porque queríamos reflejar en el territorio un cambio dramático que sucedió en los territorios preurbanos, que fue la salida de la convertibilidad en Argentina. Eso afecta directamente a la horticultura. Estudiamos eso, pero en el territorio nos costaba encontrar la relación 2001. Resulta que los productores nos indicaron que en el territorio en el 2004 se expresó ese cambio. Finalmente, en 2019, y observamos en este cambio una disminución del 75% de la clase hortícola a lo largo de 40 años. Como les dije, el cambio no fue estudiado en toda la región porque sí, sino que se pormenorizó y se indicó en zonas particulares de interés, como por ejemplo en la zona urbana, en la zona norte y en la zona sur, que eran las históricas de riego, ¿sí? Y vemos que hay cambios diferenciales, que hay tasas, esta tasa es el índice de cuánto cambió de lo que estaba, y la trayectoria de la zona norte tiene más que ver con el cambio de la agricultura avanzando sobre el uso hortícola, y la zona sur de la urbanización avanzando sobre el uso hortícola, ¿sí? En la matriz, la trayectoria que más se realzó es la agricultura avanzando sobre bosques, relictos de bosques o arboledas, y sobre la parte hortícola también urbanización, por ejemplo toda la zona este. En lo urbano, claramente la trayectoria fue urbana, moviéndose en territorios generalmente usados para usos mixtos. Las métricas de paisaje, las que me indican el tiempo hasta que está alerta. Bien. La métrica, las veo ahí chapando, me pone nerviosa. Perdón, no sé si les está gustando. Bueno. La dinámica temporal las estudiamos a partir de la ecología del paisaje porque nos aportan, porque no estamos hablando de disminuyó tal cosa por tal cosa, sino cómo disminuyó, o sea, alejaron, se acercaron. Esto tiene que ver con el ordenamiento fuertemente, con poder dar un dato concreto al ordenamiento, de cómo debería ser o de cómo era y cómo puede llegar a ser si no lo gestionamos. Bueno, tenemos el área media de los parches, cómo quedaban distribuidos cada clase, el número de los parches y el tamaño de malla y la adyacencia, es decir, cuán fragmentados y cuán aislados están los fragmentos. ¿Sí? Bien, entonces yo voy a realzar obviamente porque a mí me gusta la horticultura. Así que lo rojo, ¿sí? Esto está en escala logarítmica para poderlos acercar porque tenían claramente magnitudes distintas, pero así podemos observar el cambio dramático en el área de horticultura, disminución, el número de parches también disminuye, que tiene que ver con el 75% que perdimos, pero también se fragmenta fuertemente y se aísla fuertemente. O sea, es como, bueno, estamos perdiendo todo. Por otro lado, la agricultura extensiva, muy por el contrario, aumenta el área, disminuye el número de parches, porque se vuelve todo más homogéneo, ¿sí? Y lo muestra acá, el mesh. ¿Bien? Entonces pasamos de hablar de un cinturón hortícola a islas hortícolas, islas muy aisladas. Y esto tiene además su repercusión en el flujo de servicios paisajísticos que les dijimos íbamos a abordar, que tenían que ver con darle un valor a la cobertura. Y vemos que hay una disminución fuerte, vemos que hay clases perdidas y son las clases que más aportaban a los servicios ecosistémicos. Entonces, como conclusiones finales de este capítulo, tenemos realizada el análisis de la dinámica temporal en 37 años, hay una búsqueda en la relación de la ecología del paisaje y los servicios ecosistémicos para y en función del ordenamiento territorial, identificamos puntos críticos que necesitamos para planificar, gestionar, generar otros escenarios, alertamos sobre un colapso del uso del suelo, un 75% de pérdida hortícola entre el 1988 y el 2019, y una generación de cartografía histórica que puede derivar en otros estudios, para otras cuestiones que no existían.
conclusiones y aportes. 5 minutos. Bien, exacto, de 10. Qué bien. Bueno, acá, los aportes de la tesis. Fuimos capítulo a capítulo recorriéndolos. Acá voy a realzar los que más nos gustan como equipo, que es la evaluación de los servicios ecosistémicos en este contexto periurbano, que tienen que ver con los de abastecimiento, que nos estaba faltando ese dato para poder generar escenarios, y la regulación y sostén de ese abastecimiento, porque no es producir por producir. El estudio de las sinergias y las compensaciones entre estos grupos de servicios ecosistémicos, la generación de las matrices de afinidad, el índice de afinidad y todo el abordaje que disponibilizamos. La aplicación cartográfica y el monitoreo, esencial, generación de mapas para poder poner en diálogo la delimitación de áreas críticas, la conservación para la conservación y la restauración. Esto tiene concreta implicancia para la gestión territorial porque pone en diálogo los modelos. Y entonces, como principales aportes metodológicos, nos parecía realzar, digamos, la metodología automatizada de identificación hortícola, la generación automática de máscaras, los modelos geoespaciales basados y para la sostenibilidad alimentaria. Conclusión final. Aportamos un dato, un marco integral y metodológico, como de nuevo, con el enfoque de la sostenibilidad, de la seguridad alimentaria y de la conservación ecológica para la planificación de estos territorios. Cumplimos con los objetivos que nos planteamos, con impacto y con resultados concretos. Promovemos conciencia y conservación, eso es un valor, y tienen una fuerte implicancia en la planificación territorial. Concreta. Algunas de las publicaciones derivadas de esto. Se realzaba el nombre. Bueno. Gracias.